Hola, muy buenas noches. Tengan todos ustedes bienvenidos a esta tercera sesión, tercera jornada de nuestra Semana Nacional de Asma. Estamos muy contentos de poder continuar con este evento académico. En esta ocasión quiero agradecer a GSK por el apoyo para poder llevar a cabo este día de evento y a la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax que nos permite mantenernos actualizados con este tema de asma. El día de hoy nuestra agenda es un poco dirigida a los retos que de pronto encontramos en la vida cotidiana cuando vemos pacientes con asma. Yo soy Erika López, yo voy a estar moderando este módulo y vamos a tener la ponencia para iniciar del doctor Eric Forno, que su tema se llama asma, entre paréntesis, asma grave en adolescentes. Y terminando su participación, vamos a abrir un foro de discusión. Quienes estén aquí con nosotros y tengan dudas o preguntas, favor de enviárnoslas a lo largo de la charla del doctor Forno para que podamos aprovechar este tiempo con él. Después les voy a platicar yo acerca de la respuesta a la terapia biológica en asma grave T2 y finalizaremos con la participación del doctor Arturo Cortés y del doctor Gabriel García con el tema retos en la práctica clínica habitual del paciente con asma para finalmente tener nuestra sesión interactiva tradicional. Me presento, como les decía, mi nombre es Erika López, yo soy internista neumóloga de adultos, trabajo en la clínica de asma del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, tengo alta especialidad en enfermedades respiratorias en pacientes inmunocomprometidos y en asma. Actualmente soy jefa de sección de la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax, he sido miembro del grupo nuclear de las guías GIMA 2017 y MIA 2020. Soy profesora de neumología de pregrado en la UNAM y en la Salle. Nuestro siguiente ponente es el doctor Eric Forno, él es neumólogo pediatra que trabaja en el Hospital Infantil de Pittsburgh, es doctor en medicina por la Universidad Cayetano Heredia, tiene un máster en salud pública por la Escuela de Salud Pública de Harvard, es director del Centro de Asma Pediátrica, profesor asociado de Pediatría y Ciencias Clínicas y Translacionales de la Facultad de Medicina de la Universidad de Pittsburgh, codirector Clínica de Asma Grave del Hospital Infantil de Pittsburgh, investigador en epidemiología genética y genómica, asma, obesidad y adiposidad en asma infantil. Nuestro siguiente profesor, el doctor Arturo Cortés Telles, es especialista en medicina interna por la Universidad de San Luis Potosí, subespecialista en neumología por la UNAM, tiene alta especialidad en fisiología respiratoria por la UNAM, tiene la Fellow, Clinical Applied Research Fellow por Queen University Kingston, Ontario, Canadá, es maestro en bioética por la Universidad de Anáhuac, Mayap, Yucatán, jefe de la Clínica de Enfermedades Respiratorias en Yucatán, IMSS Bienestar México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNI-1. Y nuestro tercer profesor, el doctor Gabriel García, neumólogo de Buenos Aires, Argentina, jefe del Departamento de Neumología del Instituto Central de Medicina de La Plata, expresidente de la Sociedad Argentina de Medicina Respiratoria 2016-17 y director médico del Instituto Platense en Investigación Respiratoria. Vamos a dar pie entonces al inicio de nuestra sesión. Les dejo con el doctor Eric Forno. Muchas gracias a todos por su asistencia. Gracias, Eric. Erika, muchísimas gracias. ¿Me escuchan bien? Ok, perfecto. Sí. Déjeme compartir. Erika, nuevamente muchas gracias por la oportunidad. Me da muchísimo gusto estar aquí en celebración de las actividades por el Día y la Semana del Asma. Lo que voy a compartir un poco en los siguientes aproximadamente 20 minutos es para conversar con ustedes, es conversar un poco acerca del asma grave o el asma severa en adolescentes, y con la idea de que, a mi parecer, es un tema que quizá no revisamos tanto
Yo sé, por supuesto, que en muchos lugares en Latinoamérica la transición de la parte pediátrica a la parte de medicina de adultos, dependiendo del país, es de alrededor de los 15, 16 años. Acá en Estados Unidos, técnicamente, uno puede ver pacientes en el área pediátrica hasta que cumplen 21 y si tienen multimorbilidades hasta los 24. Así que para nosotros es un poco diferente el, eh, digamos, el manejo de estos pacientes porque los vemos hasta más adelante. Pero la razón por la que me parece muy importante es porque muchos de estos pacientes desaparecen cuando tienen 12, 13, 14 años y reaparecen muchos años más tarde, cuando ya quizás se ha perdido función pulmonar y se ha tomado, lamentablemente se ha hecho daño a largo plazo. Eh, Antes de empezar a hablar del tema, no tengo ningún conflicto de interés. Lo único que tengo que declarar son los grants que utilizamos para la investigación que hacemos en diferentes aspectos del asma. Y estos son los tres objetivos, aproximadamente cada uno un poco de un tercio del tiempo que vamos a tomar hoy día hasta aproximadamente las 7:20, 7:25 de la tarde o de la noche. Lo primero es la historia natural. Lo segundo, quizá lo más importante, es los factores a considerar en el manejo de estos pacientes, que si bien el tema es específicamente adolescentes, digamos, los 11, 12 años, es básicamente unos factores similares para considerar. Y luego la transición a la vida de paciente adulto, sea a los 16 o a los 18 o a los 21 años, cómo tratar de remodelar esto, cosa que no es simplemente que la siguiente vez que uno se enferma tiene que ir al otro hospital o al otro consultorio. Este es un diagrama que a mí me pareció muy interesante, muy apropiado, de una revisión del doctor Oliver Fuchs, desde hace ya varios años, en los cuales vemos, digamos, graficado tres, quizá cuatro potenciales caminos. Y podemos ver, no, hoy día no vamos a hablar del asma que aparece en el adulto, pero sí quisiera hablar un poco de los otros tres grupos. El primer grupo, que quizás es el que menos me preocupa, el que menos realmente problemas puede tener, es el que tiene remisión clínica. Son generalmente los pacientes que tienen una enfermedad mucho más leve y simplemente en algún momento en la adolescencia dejan de tener síntomas, quizá por verse si realmente es una remisión completa o si es un estado durmiente que puede despertar muchos años más tarde si es que hay algún problema. Pero este grupo de pacientes, para propósitos de esta charla y de clasificación, vamos a considerar que simplemente el asma se inactiva y no continúa siendo un problema para ellos. El otro grupo que es importante, que es el que se llama, el que tiene el relapso, es aquellos pacientes que tienen síntomas durante la niñez, en algún momento en la adolescencia dejan de tener síntomas o se vuelven muy esporádicos y en algún momento entre los quizá 15, 20, o perdón, 20, 25, 30 años les regresan los síntomas. Anecdóticamente, tuve este tipo de curso. Yo tuve asma cuando era niño, durante la adolescencia, hasta los quizá 25, 26 años, no tuve ni un solo síntoma, al menos de síntoma que yo me haya percatado. Y alrededor de los 26, 27 años me regresó el cuadro de asma. Es muy leve, pero sigo teniéndolo. Y quizá el más importante de los grupos es el grupo de síntomas persistentes. Ese es un grupo más pequeño. Dentro de este grupo puede haber aún así pacientes que tienen síntomas persistentes que son relativamente leves, pero hay también el grupo que tiene muchos problemas, que continúa teniendo exacerbaciones y síntomas crónicos, y este es quizá el de más difícil manejo conforme entran en esta etapa difícil de cambios que es la adolescencia. ¿Qué porcentaje es un poco difícil, pero una de las cohortes que me parece que da un buen ejemplo de qué es lo que tuvimos es esta cohorte de 1958, la cohorte de nacimiento de una cohorte británica, en los cuales lo siguieron desde los 3 a 7 años hasta por varias décadas hasta la adultez. Y entonces se ve que en los pacientes que tuvieron sibilantes a los 7 años, aproximadamente dos tercios ya no tenían sibilantes a los 33. Entonces estamos hablando que quizá la persistencia continúa en solamente aproximadamente un tercio de pacientes.
Si tenemos los pacientes que tuvieron sibilantes a los 7 y a los 33, sin embargo, tuvieron poco más de la mitad de ellos no tuvieron síntomas, perdón, acá debería decir 16 y 23 años. Entonces, hay ese grupo que tiene ese tipo de evolución que es como una U, que reaparecen a los 33 luego de haber estado en la adolescencia sin mayores síntomas. Más interesante para complicar más las cosas. Aún si el paciente tuvo sibilantes a los 7, pero no tuvo más sibilantes desde los 11 hasta los 33 años, siguen teniendo mayor riesgo de tener asma a los 42 que la población general. Y hay el grupo de aproximadamente 5%, que es felizmente una minoría, pero que tiene el asma persistente a lo largo de todo ese seguimiento, desde los 7 hasta los 33 años, incluso hasta los 42. Lo que sí ocurre, y esto es nuevamente clínicamente relevante, es que estos niños tienen mucho más exacerbaciones graves en la infancia, disminuye en la adolescencia la frecuencia de exacerbaciones, pero luego vuelve a empeorar. Quizá no tanto como tenían en la infancia, pero vuelven a tener exacerbaciones más frecuentemente. Entonces, esto nos da una historia de que yo diría aproximadamente un tercio van a tener sibilantes continuos, van a tener sibilantes en la adultez. Algunos de ellos van a tener esta desaparición durante la adolescencia y es importante tener en cuenta ese 5% que sigue teniendo problemas durante todo ese tiempo porque es probable que el asma les empeore conforme llegan a la edad adulta. Hay muchos cambios en la adolescencia y esto es una época muy complicada, tanto, digamos, patobiológica y fisiológicamente como psicológicamente. Hay cambios hormonales, hay quizá cambios en la regulación inmune, eh, hay crecimiento y yo diría quizá cambio en la configuración y en la relación entre las vías aéreas y el tamaño del parénquima de los pulmones. Y hay, por supuesto, otras comorbilidades como desarrollo de obesidad, problemas del sueño, depresión y ansiedad, sobre todo en la época del adolescente. Esto es solo como un ejemplo, no quiero pasar mucho tiempo hablando de esto, pero creo que todos probablemente hemos oído en algún momento del asma perimenstrual, en el cual ciertas pacientes tienen asma que es altamente activa en ciertos puntos del ciclo menstrual, con reagudización de los síntomas, exacerbaciones, les baja la función pulmonar, tienden a terminar en la emergencia o requerir corticoides más frecuente en ese periodo específico del ciclo menstrual. Nosotros hace ya muchos años con la doctora Han en Pittsburgh hicimos un análisis buscando digamos, la relación entre testosterona y estradiol en la sangre y cómo se relacionaba eso con la función pulmonar que cambia a lo largo del tiempo. Entonces es una relación, no quiere decir que sea directamente consecuencia de las hormonas, pero sabemos que las hormonas pueden llevar a muchos cambios. Por un lado, eh, digamos, variaciones en la regulación inmune se han asociado con diferentes tipos de inmunidad y de inflamación que llevan a diferencias a lo largo de la vida entre hombres y mujeres en cánceres, en diferencias quizá en frecuencia y severidad de las enfermedades autoinmunes y también el asma. Acá podemos ver, por ejemplo, los TH17, las células asesinas naturales y diferentes tipos de citoquinas y marcadores que se ven con mayor frecuencia o mayor magnitud en hombres, y el reverso quizá el balance de TH1, TH2 en mujeres. Entonces, en la época de la adolescencia, donde hay todos estos cambios hormonales, es natural esperar que haya cambios en la regulación inmune y quizá incluso en la regulación del tono de las vías aéreas. Pero no son solamente estos factores biológicos, ¿no?, que pueden afectar la severidad del asma y las comorbilidades, sino también todo un grupo de otros tipos de factores que son importantes. Tenemos los factores psicológicos. Sabemos, por supuesto, que el adolescente está en una etapa en la que tiene que tratar de manifestar su independencia y a veces eso incluye simplemente no querer tomar la medicina no prestar atención o cómo es que se debe tomar. Y yo creo quizá menos voluntariamente, sino más bien de manera subconsciente. Yo tengo muchos pacientes que juran y rejuran que están absolutamente, perfectamente bien
y cuando uno les toma o los oculta o les toma una espirometría, definitivamente no es el caso. Dos factores muy importantes son los factores sociales, incluyendo la exposición a fumado o a cigarrillos electrónicos en el paciente o en la familia, incluye el vapeado o el cigarrillo electrónico, pero también en los amigos. Yo tengo pacientes, por ejemplo, que no fuman, en la casa nadie fuma, pero por supuesto salen con todos los amigos, a las amigas, y todo el mundo está vapeando alrededor de ellos mientras están en el auto o en la casa de un amigo, y por supuesto es una exposición que tenemos que tratar de detectar. Y luego, quizá dependiendo de la realidad del país de cada uno, factores sistémicos o sistemáticos en cuanto al acceso de salud, el costo de las medicinas, la conexión con un equipo médico de adultos. Esto ocurre mucho en Estados Unidos, que los pacientes están cubiertos mientras son niños, pero una vez que pasan a la vida de adultos no pueden pagar este tipo de acceso a salud y es un desastre. ¿Por qué es importante? Aparte de que, por supuesto, causa morbilidad tanto en síntomas crónicos como en exacerbaciones, tenemos varios estudios, acá yo voy a poner un par de ejemplos, de la historia natural del asma. Ese es un estudio de asma grave en el cual se siguió a estos pacientes que eran pediátricos y adultos a lo largo de un año. Al final se les terminó siguiendo por mucho más tiempo, pero en este caso es por solo un año. Y acá tenemos en azul la función pulmonar, el BF1, en los pacientes luego de un año en aquellos que no tuvieron ninguna exacerbación. Y podemos ver que quizá incluso mejoró un poco, o por último estuvo muy, muy por cerca a la base que tuvieron el año anterior. Y bastaba con tener una exacerbación en el año anterior, por lo menos una exacerbación, y podemos ver en niños y en adolescentes que eso lleva a una pérdida de 2 a 3% del BF1. Entonces, si yo tengo un paciente que desaparece por 10 años, imagínense lo que podría ocurrir si ese paciente simplemente subsiste a tasa de albuterol que consigue quizá esporádicamente y no tiene un manejo adecuado. Más importante, más a largo plazo, el ensayo clínico de CAMP, que fueron 1.040 niños que siguieron por 4 años. Y acá tenemos este grupo que es preocupante, que si bien ustedes pueden ver que la caída fue aún así dentro del límite normal, podemos ver que a lo largo de esos 4 años perdieron aproximadamente un poco más de 10 alrededor de 10 puntos de función pulmonar. Entonces, estos niños tenían 5 a 12 años en esta época, tenían entre 9 y 16 años al final. Imagínense si esto continúa hasta que tienen 25 años, quizá hemos perdido otros 15 puntos. Entonces, es muy importante manejar el asma de manera que no se pueda tener problemas. ¿Qué consideraciones hay que tener? Es importante el conocimiento, creencias, opiniones acertadas o no acertadas, pero opiniones del adolescente acerca de su enfermedad y de las medicinas. Número uno, realmente qué es lo que conocen o desconocen objetivamente de la real, digamos, del conocimiento real acerca del asma. Si ellos perciben que las medicinas les ayudan, se vuelve mucho más difícil convencer a una persona de 13, 14, 16, 18 años que tomen un corticoide inhalado si realmente no sienten ninguna diferencia cuando lo toman o cuando se le olvidan de tomarlo. Presión y ansiedad social. Yo tengo muchos pacientes que lo que no quieren es que sus amigos, sus amigas se enteren de que están tomando inhaladores. Y quizá, por supuesto, los efectos secundarios, si ellos sienten que les produce ansiedad el salbutamol, o están tomando corticoides, o se enferman, toman corticoides sistémicos y eso los hace ganar de peso, etcétera, etcétera. Es importante trabajar en equipo, ¿no? Sobre todo en la etapa temprana, los padres todavía son la figura predominante, pero darle poco a poco más autosuficiencia e independencia al paciente de manera guiada, cosa que podemos tener un poco de mayor responsabilidad conforme pase el tiempo, y no que de repente a los 16 años o a los 18 años tienen que asumir responsabilidad completa. Tener una buena relación. Yo prefiero que mis pacientes me digan sincera y honestamente que no están tomando sus medicinas o que están fumando o lo que sea, porque de esa manera puedo yo tener una conversación más franca con ellos, que si sienten que no me pueden decir porque les voy a caer encima, apenas confiesen que no están tomando sus corticoides. Entonces es importante tener esta conversación sincera y honesta, dedicar tiempo a solas, sobre todo conforme se van volviendo mayores a los 15, 16 años. Yo siempre, a partir de los 13, 14, yo le pido a los padres que por favor nos dejen a solas para conversar de manera que ellos puedan confiar cosas que quizá no quieren que los padres se enteren directamente. Siempre queda claro, por supuesto, que el paciente tiene que saber que si es una conducta de riesgo, voy a tener que hablar con los padres.
pero afuera de eso, si no representa un riesgo inminente, quiero que puedan confiar en mí. Cigarrillos tradicionales y electrónicos, hay mucha desinformación acerca de que si los cigarrillos electrónicos no son malos para los pulmones. Otras sustancias inhaladas, pacientes que inhalan quizá pinturas o otras cosas que pueden dañar o irritar las vías aéreas, que no necesariamente califican como cigarrillos, pero que quizá ellos no saben que es importante. Y por supuesto, tanto en la casa como en los amigos. Eh, Esto es muy importante. Muchos pacientes con los que yo he conversado tienen esa presión de que ellos saben que cuando los amigos empiezan a fumar o a aspirar o a vapear, saben que les va a hacer mal el asma, pero no saben ni cómo pararse e irse o cómo decirle a sus amigos. Entonces, quizá darles herramientas para que ellos hagan alguna excusa y se tengan que ir y no se expongan a eso innecesariamente solo porque tienen miedo o ansiedad de decirle a sus amigos. Entonces, el adolescente es una persona muy compleja que va a pasar por cambios muy rápidos y es importante tener un manejo en equipo. Esto implica no solamente el médico, sino todo el equipo médico de manejo y también el equipo que representa el paciente, la familia y eventualmente, ¿no? Si tienen 16, 17 años, quizá el enamorado, la enamorada, los amigos que quizá están más cercanos al paciente. Estas guías salieron en el 2020, justo en la época de la pandemia, y quizás no recibieron tanta atención como pudieron haber recibido. Si la pueden buscar, es muy útil y tiene este gráfico que es similar a lo que ya describí. Empezar entre los 11 y los 12 años y conforme avance el tiempo, darle más responsabilidad y más independencia al paciente. A lo largo de ello, por supuesto, importante servir de guías adecuadas para que esas decisiones que toman cuando son adultos jóvenes sean adecuadas y bien informadas. Eh, la guía también habla de estos estudios de ciertas, digamos, aspectos importantes para una transición que sea exitosa, incluyendo el conocimiento acerca del asma, el conocimiento acerca de los factores que precipitan el asma, las medicaciones. Importante que ellos van a tener que decidir qué es lo que quieren hacer con su vida, pero que es importante entender que hay consecuencias tanto a corto como a largo plazo, que a veces es muy difícil que el adolescente piense que esto va a afectarlo o afectarla dentro de 10 o 15 o 20 años. Este es un score de 27 preguntas en el cual es bastante sencillo para que un adolescente haga desde el cero, que ellos se sienten incapaces de hacer esto, hasta el 100% se sienten altamente confiados de que tienen buen conocimiento o que pueden enfrentar una de estas preguntas. Y se enfoca en medicina, en síntomas, en las creencias acerca del asma y en el medio ambiente. Entonces, es una forma estructurada, no necesariamente hay que hacer todas las 27 preguntas, pero es una forma estructurada de tratar de ver qué aspectos del paciente todavía, qué aspectos nuestro paciente todavía siente que no tiene un conocimiento o una confianza suficiente, y esto nos ayuda pues a incidir en esos aspectos donde se siente menos confiado. Y eventualmente lo que es importante y estamos trabajando, por ejemplo, nosotros en tener es una transición estructurada. No que simplemente que, bueno, ahora aparece en la clínica, en el consultorio de adultos y que el médico de adultos tiene que preguntarles a ver si se les ocurre ofrecer toda la información que quizá ni se acuerdan, sino tener una ficha, sea en papel o en el registro electrónico, en el cual se encuentra toda esta información que es de utilidad para el equipo de medicina interna, que quizá, dependiendo de la realidad de cada país, pueden ser que pasen 5 años sin que lo vean, o quizás se mudan a otra ciudad. En nuestro caso, muchos pacientes se van a la universidad, a otra ciudad completamente distinta, y entonces tener esta forma estructurada es bastante útil. Y lo último, esto es en inglés, pero me parece que es bien importante, es una página web muy útil, acá tienen la dirección, en la cual se refiere no solamente a asma, sino a muchas otras enfermedades crónicas con recursos para guiar a los pacientes en la transición de la edad pediátrica hacia la edad adulta, incluyendo asma, pero más que nada manejo crónico completo. En resumen, hemos hablado un poco de la historia natural, de los factores importantes a considerar y la transición de la vida del paciente adulto.
y por qué es importante trabajar durante muchos años en preparación para que el adolescente esté listo o lista al momento de pasar a la edad en la que tiene que tomar responsabilidad de su salud. Un agradecimiento a los equipos tanto en la Universidad de Pittsburgh y ahora en la Universidad de Indiana, que es donde empecé este año. Y con eso quiero agradecerles nuevamente. Acá tienen mi correo. Por si acaso después podemos conversar si no hay tiempo esta noche y si tienen alguna pregunta. Muchas gracias. Gracias, Eric. Gracias por tan interesante y productivo tema. Vamos a esperar a que llegue Arturo por acá para tener un momentito de diálogo, de preguntas. Listo. No sé, doctor Gabriel, Arturo, si tienen alguna pregunta, algún comentario para él. Sí, yo sí, por favor. Gracias, Eric, me encantó la presentación, la verdad que me sentí muy identificado. O sea que acá en Argentina está esa cosa de que el adolescente no es adherente, obviamente tratémoslo como venga, ¿sí? Ya, o sea, ya le pusimos el cartel de acá de no adherente, entonces, bueno, que tome la medicación cuando quiera. Y es más, muchos neumólogos, yo vivo discutiendo, prefieren darle la medicación así, aceptar darle la medicación para que la tome aunque sea algún día y no sentarse, y me encantó la diapositiva que pusiste de sentarse con el paciente, me encantó, porque me parece que ahí está la llave de que uno tiene que sentarse a discutir, a hablar, no en 5 minutos, chao, ya está. Mi pregunta es esa, vos cuando tenés un paciente que no es adherente, ¿qué haces? Bueno, esa es la pregunta multimillonaria. Gabriel, muchas gracias por la pregunta. Yo diría, como todo en la vida del docente, es una respuesta compleja, ¿no? Número uno, no asumir que solamente porque es adolescente va a ser poco adherente. Número dos, si es poco adherente, no es solamente por darnos la contraria, sino que quizá lo que hay que hacer es tomarse el tiempo de explicarle en términos que él o que ella entienda y quizá entonces de repente deciden por sí mismos empezar a tomar la medicina con más frecuencia. La tercera cosa que yo hago es esos pacientes que sé que va a ser una lucha, los cito más frecuentemente en esos años. No. Porque todos tenemos esa limitación de tiempo, ¿no? Entonces puede ser que en lugar de verlo cada 3 meses, le digo que venga el mes. Y esa visita al mes, en lugar de dedicarme a hacer otra espirometría, a hacer todas esas cosas, me dedico a sentarme los 30 minutos o los 20 minutos con el paciente y conversar un poco más. Y la última cosa que nosotros hacemos bastante acá es tratar de ver si hay algún soporte, digamos, no directamente médico, pero con trabajadora social o en la escuela. A veces hay una enfermera en la escuela que puede ayudar. Y por último, lo que he hecho muy pocas veces, sobre todo con pacientes que tienen 17, 18 años, es invitar a la persona con la que ellos se sientan más confiados. A veces ha venido, por ejemplo, el muchacho con la mamá del muchacho y con la novia para tener una conversación. Es tratar de buscar esas alianzas, porque generalmente la novia es la que lo mira a él y le dice, ves que te dije que tenías que tomar tu medicina. Entonces ya no es la madre, es alguien diferente. Es complicado, no pretendo que todo el mundo va a mejorar, pero hay que hacer el esfuerzo. Tal cual. Justo, en el último segmento de tu respuesta para nuestro estimado amigo Gaby, señalaste algo bien importante y de ahí una pregunta que me quisiera atrever y aterrizar para ti, Eric, es ¿con qué frecuencia la adherencia coparticipan los padres para que no exista esta adherencia en ellos ante los múltiples mitos y temores en los que es que va a tener una adicción al uso de los medicamentos y entonces, ¿para qué quiero acostumbrarlo? Mejor que lo use cuando lo necesite. Y ahí tienes al joven que quiere hacer ejercicio y a los 5 minutos tiene disnea intensa y entonces se pone una dosis y luego pasa ese círculo de retroalimentación en la que
primariamente tal vez no participó tanto el paciente, sino que el modelo se lo plantaron los papás. Sí, sí, es importantísimo. Gracias, Arturo. Por eso es que hay que empezar temprano. Es importante, y yo tengo, cuando tengo ese tipo de familias, eso se empieza desde mucho antes. Se le dice, no, un momentito, señor, un momentito, señora, ¿cómo que se va a volver adicto? Al contrario, si no toma sus medicinas es que va a tener problemas y ahí va a continuar el problema el resto de su vida. La idea es que aun si yo no termino convenciendo al papá o a la mamá, espero que al menos el niño o la niña me haya escuchado decirlo eso 20 veces en los últimos 5 años. Y cuando yo tenga una conversación ya con esa persona, cuando es adolescente, yo les pueda decir, mira, me he pasado 5 años tratando de decirle esto a tu papá y a tu mamá. Quiero conversar contigo. Quiero que entiendas que no es que te va a volver adicto. Yo les he querido decir a tu mamá y a tu papá y a tu mamá ya, pero la edad que tienen no los voy a convencer ni los voy a cambiar, pero tú todavía tienes tiempo. Y quizá con eso tratar de hacer un poco una alianza con el adolescente. Yo sé, nuevamente, no tengo la delusión que voy a convencer a todos los adolescentes, pero se sabe que si 10% de ellos deciden que van a tomar sus medicinas como deben, bueno, es una ganancia. Fantástico, me parece que sí es súper importante tener esa parte porque de repente igual acá en México nos toca esa transición de repente entender desde los 15 años, ya cuando incluso el adolescente se vuelve problemático y entonces el pediatra neumólogo te contacta y dice, ya no lo quiero ver, ya no lo quiero ver a él ni a sus papás, ¿Te así lo paso de que una vez? va a sacar cita contigo y de aquí en adelante tú te encargas de ellos, ¿no? Y entonces en el primer encuentro sabes dónde están los problemas y tú dices, híjole, es que sí, esto venía arrastrándose y además de lo que pueda ser algo de compromiso familiar, me parece que no debemos olvidar que entre más se tarde este proceso, pues va a ser mucho más complejo el alcanzar los controles, el daño propiamente en la estructura bronquial y que después estamos luchando justamente conforme pasan años y que llegan con nosotros en etapa adulta y que se vuelve un tema de no terminar entre ingresar Claro, y a que llevan 10 años fumando, y etcétera. empiezan a agregarse cosas, ¿no? O lo que hoy en día, que también es un tema y me parece que se nos avecina una nueva pandemia, que es cuando incorporan los cigarrillos electrónicos. O sea, ya tenemos por acá algo de información en el que los empiezan a usar con mayor frecuencia, sobre todo porque no dejan aromas, no dejan y tienen Claro, preferencias de sabores. Entonces, pues se suman muchos factores que al final van a impactar directamente sobre los pacientes, ¿no? Pero imprescindible exacto. empezar temprano. Muchas gracias. Muchísimas Gracias. gracias. Gracias, Arturo. Gracias, Eric. No tenemos ahorita aún preguntas de la audiencia, pero vamos a dejar abierto el foro. Cualquier cosa ahí Ok, te las pasamos. Eh, ok. Gracias, Muchísimas Eric. gracias, Eric, por estar con nosotros y vamos a continuar con la agenda de esta noche. Gracias, doctor Gabriel. Gracias, Arturo. Gracias, Eri. Ahorita los veo. Bueno, pues vamos a continuar con la agenda del programa del día de hoy. Me presento nuevamente, soy Erika López Estrada, neumóloga de adultos. En esta ocasión voy a continuar yo con el tema que corresponde, si me ayudan, por favor. Gracias. Vamos a platicar ahora de este tema que se llama respuesta a la terapia biológica en asma grave. Les decía al inicio de la sesión, hoy vamos a hablar de retos en distintas circunstancias, en distintos momentos de nuestra práctica cotidiana en los pacientes con asma. Entonces, bueno, quiero empezar hablando de esto que es amplio, complejo. La agenda, primero la voy a iniciar diciendo que no tengo conflicto de interés para esta charla. Les voy a presentar un caso y algunas preguntas que nos van a ayudar a dirigir nuestro tema.
Esta paciente se llama Brenda, tiene 42 años. Voy a leer rápido algunas cosas. Es desempleada, tiene diagnóstico de asma en la infancia. Ella recuerda muchos síntomas de tos, disnea, sibilancia desde los 6 años. Muchas veces nebulizada en múltiples hospitales hasta la adolescencia sin un seguimiento adecuado, parte de lo que hablábamos. Tiene diagnóstico de bloqueo AB congénito, se trató en el Instituto de Cardiología, tiene un marcapaso bicameral, está en seguimiento en el instituto sin mayores problemas alrededor de eso. Nosotros la conocemos en el instituto desde el 2016, luego de una exacerbación de asma que la tuvo hospitalizada 7 días, 3 días con ventilación mecánica, y desde entonces egresó con tratamiento a base de dosis altas de esteroide sistémico y beta-agonista de acción larga. Y después, a partir de ese tiempo, empezó a tener múltiples exacerbaciones a lo largo de los años, con visitas a urgencias, ciclos de esteroide sistémico, a pesar de ser adherente. Tuvo en su momento el inicio del AMA, y con este tratamiento pues volvió a presentar una exacerbación de hospital en 2018, se hizo el protocolo de estudio estandarizado en el instituto. Por la cifra de eosinófilos con la que llegó, pues se evaluó al respecto de diagnósticos diferenciales, se hicieron ANCA, se hicieron algunos otros estudios, no hubo ninguna otra enfermedad y evolucionó bien con esteroides sistémicos, se volvió a egresar con triple terapia inhalada y luego siguió teniendo esta historia que conocemos y vivimos seguramente todos de exacerbaciones, visitas a urgencias, ciclos de esteroide. Desafortunadamente en la pandemia pues se cerró el instituto, perdimos a la paciente, pero ella continuó su seguimiento. A pesar de eso, regresó cuando ya se reabrió la clínica en el 22 en una exacerbación por COVID. Y pues bueno, siguió con este esquema terapéutico de triple terapia, estuvo rota 1, luego le volvió a dar crisis en noviembre del 22, tuvo esteroide y en enero otro ciclo, total que ya se quedó con el esteroide fijo desde entonces. Y pues esta es la situación que nos llevó con ella a hacer nuestro proceso de fenotipificación. Aquí les muestro algunos de sus estudios, de sus biomarcadores. Lo que vemos de manera ilustrativa pues es el nivel de eosinófilos que llega a estar en más de 1000, con buena respuesta esteroide la mayor parte de las veces, con IgE no tan alta. Con estas características y luego de la sesión multidisciplinaria decidimos iniciarle un tratamiento con terapia biológica, y aquí les muestro, decidimos hacer tratamiento con un bloqueo de eosinófilos por ser el rasgo tratable que estaba más activo, estaba dependiendo de esteroides, etcétera. Entonces, tenemos el seguimiento después de que empezó el tratamiento biológico y vemos cómo en síntomas empieza a mejorar, en calidad de vida mejora. Tuvimos aquí una caída en adherencia que suele pasar con regularidad cuando los pacientes empiezan a sentir muy bien con el biológico, dejan de usar los inhalados. Y bueno, el seguimiento en las muestras repetidas de la fracción exhalada de óxido nítrico, ahí donde estaba la flecha, perdón, es en donde retiramos los esteroides sistémicos, y aquí les muestro el seguimiento de sus espirometrías, que en realidad lo que vemos es que la obstrucción, que era leve, se perdió, llegó con FEV1 hasta 100% sin respuesta broncodilatador. Entonces, bueno, con esta paciente, en este periodo de tiempo que vimos que ya completó alrededor de 6 meses con terapia biológica de acuerdo al seguimiento, pues vienen varias preguntas que uno se hace con frecuencia en la clínica de asma. Y la primera es, ¿cómo puedo saber si estará respondiendo bien a este medicamento? Todo parece indicar que sí, pero de pronto ahí el feno se sube, algo podría estar pasando, no lo sabemos. Entonces, esa es una de las preguntas que vamos a tratar de responder. Después, si sí está respondiendo, ¿por cuánto tiempo lo voy a usar? Es reiterada la pregunta de cuánto tiempo vamos a utilizar la terapia biológica. Y si acaso no está respondiendo bien, ¿qué estará pasando si no logró esta buena respuesta? ¿Por qué sucederá eso? Entonces, vamos a ir
contestando estas preguntas y sin duda alguna la definición de asma grave, creo que la paciente que les mostré lo define perfectamente, y lo que nos permite identificarlos a ellos en medio de todo el grupo de pacientes con asma que vemos regularmente, pues es la evaluación disciplinada, sistemática, multidimensional, siguiendo, al menos podríamos ilustrarlo con este ciclo de evalúa, ajusta y revisa la respuesta. Hay muchas estrategias, muchas referencias de una evaluación disciplinada, sistemática y multidimensional, pero este es un buen ejemplo si en algún momento tenemos dificultad para saber que una vez que llegamos a recorrer todo el esquema de evaluación, la adherencia, las comorbilidades, la técnica, el ajuste de control ambiental, etcétera, pues podríamos llegar con ella a la necesidad de terapia biológica, del tratamiento con anticuerpos monoclonales, y habitualmente los objetivos del tratamiento con anticuerpos monoclonales, cuando llegamos ahí, van dirigidos con rasgos específicamente que queremos controlar. Están divididos de manera esquemática en objetivos clínicos, en objetivos que van relacionados con la función pulmonar y en objetivos biológicos. Entonces, tenemos en los clínicos exacerbaciones, suspensión del esteroide oral, por todo lo que sabemos que sucede al respecto de las complicaciones crónicas en ellos, mejoría de la calidad de vida, control de comorbilidades y reducción de los esteroides inhalados hasta donde sea posible. Vemos que recientemente se sugiere no tener a los pacientes con dosis alta más de 6 meses. En términos de función pulmonar, hay mejoría en el FEV1, o buscamos que haya mejoría en el FEV1, en la función pulmonar, y evitar pérdida progresiva del mismo. Y en términos de respuesta biológica, pues lo que buscamos es control de la inflamación, de la hiperreactividad bronquial, atacar a los tapones de moco y en consecuencia disminuir la remodelación bronquial. Cuando nosotros iniciamos el biológico, entonces vamos a decidir, dependiendo de cuál es la vía biológica activa y cuál es el problema clínico que nos está preocupando más en cada persona, el tratamiento que vamos a iniciar. Hola, no pasa mi diapositiva. Ya pasó. Entonces, bueno, empezando entonces con este seguimiento de objetivos, ¿cómo evaluamos respuesta biológico? Pues lo que vemos aquí es que tenemos que evaluar el cambio clínico con síntomas de manera objetiva, utilizando algún cuestionario de síntomas y que debe mantenerse arriba de 20, o presentar un cambio significativo con relación a la puntuación basal inicial, evitar hospitalizaciones o visitas a urgencias, reducción de las exacerbaciones en más de un 50% al menos, y supresión del uso de glucocorticoides orales con disminución significativa de la dosis al menos el 50%. Esto se los puse así porque en la revisión reciente de la guía o de la iniciativa global para el asma, nos dicen que están de acuerdo con este concepto de respuesta y otros porque engloba algunos conceptos de lo que ellos llaman control total del asma. Y a mí me hizo recordar este concepto habitual, presente en las discusiones actuales que tiene que ver en asma, en pacientes con asma y tratamiento biológico, que es el concepto de remisión, ¿no? Que son criterios muy similares que están presentes o que buscamos alcanzar con el tratamiento biológico y con base en el inicio oportuno, adecuado a través de la medicina de precisión con terapia dirigida, buscar modificar a la enfermedad pensando llegar en un momento dado a un nivel de curación. Entonces, pareciera que entre respuesta y remisión hay una asociación importante, pareciera que las definiciones entre una y otra están ahí imbrincadas. Estos son los criterios, digamos, un poco más estrictos que además nos hablan del ámbito temporal o de la evaluación a lo largo del tiempo para considerar que un paciente con asma grave que inicia terapia biológica
entra en este concepto de remisión clínica con tratamiento, siempre especificando este concepto. Y bueno, son criterios estrictos que la verdad considero que son muy pertinentes, dado que pues los antecedentes que nos llevan a buscar este tratamiento implican que debemos tener este control sin duda alguna, cumpliendo los 6 criterios que se proponen, como se ve en este consenso del año pasado. Entonces, bueno, pareciera que respuesta va para un lado y remisión del otro para el otro, pero sin embargo, la realidad es que si nos preguntamos qué buscamos, pues en el seguimiento de los pacientes con terapia biológica que vamos dando a lo largo del tiempo, tenemos que clasificar los resultados para darnos una idea y poder empezar a contestar algunas de estas preguntas, por ejemplo, si está respondiendo o cuánto tiempo lo vamos a utilizar. Este esquema es ilustrativo y tenemos pacientes que van desde los que no responden, los respondedores, los superrespondedores, los que llegan a remisión clínica, a remisión completa y lo que nos ilusiona tanto que podría ser llegar a la cura del asma. No sabemos si vamos a llegar hasta allá arriba, pero al menos ahora estamos construyendo el camino a través de la terapia biológica y la modificación de la enfermedad para llegar al menos a estos puntos en donde los pacientes viven bastante mejor. Con respecto a esto y la respuesta al anticuerpo monoclonal, por tanto, tenemos algunas definiciones que se han venido construyendo a lo largo del tiempo en términos generales, que incluyen otra vez estos mismos cambios en esos rubros específicos que yo les decía hace un rato, es decir, el uso de esteroides, la disminución o suspensión de los mismos, es lo que buscamos como objetivo, control de síntomas medido por cuestionarios, ACQ, ACT, mejoría y control de la función pulmonar evaluado por FEP1, aún con valores de porcentaje de 80%, o cambios específicos de 100 mililitros, dependiendo cuál sea la revisión que estemos usando a la hora de evaluar a nuestros pacientes. Y bueno, este criterio que se consideró de superrespondedores, que además implica un cambio bastante significativo en mililitros en respuesta de FEP1. Por tanto, esto parece ser como muy subjetivo. A la hora que vamos evaluando a los pacientes, contestar, pues sí mejoró sus síntomas, sí mejoró calidad de vida, ya mejoró 100 mililitros, y etcétera, no termina por ser del todo tan claro. A esta evaluación se le ha llamado evaluación cualitativa, y por tanto, viene importante considerar este concepto, esta definición, porque no sabemos cuánto es poquito o cuánto debería cambiar. Entonces, este concepto de diferencia clínica mínimamente importante, que podemos ver o que se define como el cambio más pequeño o diferencia como una medida en el resultado que se percibe beneficiosa y que llevará a un cambio en el tratamiento del paciente, asumiendo una ausencia de efectos secundarios y costos excesivos. Aquí les pongo en resumen con los cuestionarios que más habitualmente utilizamos, evaluando calidad de vida, algunas cuestiones como la inflamación con feno, función pulmonar y esteroide sistémico, los cambios que las variaciones en los números y en los resultados que nos son importantes para evaluar si realmente está siendo útil y beneficioso el tratamiento o no. Por otro lado, se han diseñado algunos índices que tratan de dar un poco de orden y poner como rubro cuantitativo a la evaluación cualitativa. Este índice que se identifica como FEOS por FEB1, esteroides, obstrucción y síntomas, lo que hace es puntuar de manera específica y significativa la dosis de esteroide, las exacerbaciones, perdón, aquí lo dije mal, es FEB1, exacerbaciones, obstrucción y síntomas. Entonces, estos valores se van puntuando de acuerdo al porcentaje de respuesta y le dan valores específicos que van calificando de 0 a 100, y dependiendo de cuánto cambie
con estos rangos específicos de la reducción de esteroides, de la mejoría en los cuestionarios de síntomas y del cambio en función pulmonar, se va dando una puntuación y la evaluación de esto es muy concordante en términos de que a más alto sea la respuesta, pues mejor, el valor numérico mejor es la respuesta. Por tanto, con este índice podemos establecer este lado cuantitativo en la evaluación de los pacientes que tienen terapia biológica en asma grave. Y pues bueno, está el criterio de tiempo que es importante considerar, referido en las diferentes revisiones, que debe ser de 4 a 6 meses. A veces vamos muy rápido a decir si ya respondió o no respondió, a veces nos esperamos demasiado tiempo y entonces pareciera que el mejor momento para evaluar pues es a los 6 meses, algo más o menos como está la paciente que yo les presenté al principio. Estamos en un buen momento de decidir hasta esa dosis que llevaba, si continúa o qué vamos a hacer con ella. En parte, el tener una respuesta favorable, un puntaje de respuesta entre más alto, mejor, pues tiene que ver sin duda con la selección del biológico. Aquí les pongo uno de los tantos algoritmos que podemos encontrar a lo largo de la literatura para llevar a nuestros pacientes a través de la terapia dirigida y poder elegir de acuerdo a los biomarcadores cuál es su tratamiento. Entre mejor hagamos la selección siguiendo los rasgos tratables y la fenotipificación basada en biomarcadores en los endotipos, podremos tener un poco más de posibilidad de llegar a la remisión. Y esto tiene que ver justo con que de la respuesta o del superrespondedor pareciera que se puede lograr encontrar al porcentaje de personas que van a alcanzar la remisión, que es por lo menos mantener estos criterios durante un año, y ahora no solo hablando de un año, sino de acuerdo a nuevas recomendaciones en la IAGMA, se está ampliando hasta 3 años, porque pareciera que un año está bien, pero después al año y medio, 2 años, algo pasa y vuelven a tener una exacerbación o una infección que los lleva a exacerbación. Entonces, con esta variación en tiempos, siempre es importante estar conscientes de qué estamos buscando, en qué momento de la evolución del paciente estamos y cuáles son los pasos a seguir con respecto a su estado clínico. Aquí les pongo un resumen en general de los criterios de remisión con los diferentes biológicos disponibles, algunos de ellos, y vemos que los estudios que han venido revisando este concepto que tiene que ver con síntomas evaluado por cuestionarios, el estado de función pulmonar o el cambio de función pulmonar, las exacerbaciones y la prevalencia de remisión. Es importante, no quise separar por completo remisión de respuesta, es importante que quede clara la diferencia. A los 4 o 6 meses vamos a evaluar la respuesta para decidir si el biológico va a continuar y poder pensar en accesar, en llegar a este proceso de remisión que ya incluye bastante más persistencia en el éxito con base al uso adecuado del tratamiento. Y bueno, en general, dependiendo del rasgo tratable, otra vez de la vía que decidamos bloquear, podemos tener más rangos o menos rangos de eficacia, de probabilidad de alcanzar estos criterios de respuesta y potencialmente de remisión. Algunas cosas que nos ayudan desde el inicio a ver quiénes son estos pacientes que pueden tener buena respuesta y por lo tanto aspirar junto con ellos a la remisión, pues tenemos que es un poco más en hombres que en mujeres, en personas con índice de masa corporal más bajo, en personas que tienen mayor de edad al inicio del asma, es decir, que tienen menos tiempo de evolución de la enfermedad con comportamiento grave, y esto muy asociado a lo que hablábamos hace un ratito en asma en adolescentes. Es importante la adherencia, es importante el seguimiento,
porque los pacientes que pierden seguimiento, pierden control o incluso bien controlados pueden llegar a tener este comportamiento grave. Entonces, empezar a tiempo, empezar temprano con las intervenciones que pueden modificar la evolución de la enfermedad nos va a ayudar a tener mejor respuesta y nos va a ayudar a pensar en alcanzar la remisión. La puntuación de síntomas más baja, pues evidentemente tiene que ver con que entre más descontrolados estén con FEV1 más bajo, pues o respuesta al broncodilatador más alta, pues van a tener mejor respuesta de entrada al control de la inflamación, dependiendo cuál biológico decidamos. Y también los valores de biomarcadores de eosinófilos y de feno nos pueden ayudar desde el inicio a saber cuáles son los pacientes que pueden tener mejor respuesta a los primeros 6 meses de inicio del tratamiento para continuar con el seguimiento después. Es importante el seguimiento con biomarcadores, como les mostraba, nosotros tratamos de hacer seguimiento para poder estar al pendiente de las modificaciones. Y bueno, en la fenotipificación, cuando ciertos biomarcadores están más altos unos sobre otros, pueden predecirnos mejor respuesta a uno u otro de los biológicos. En general, esto es una recomendación resumida de cómo podríamos evaluar utilizando los biomarcadores a la hora de iniciar el biológico y saber si van a tener la respuesta que buscamos con los criterios que hemos hablado o podríamos mejor elegir bloquear alguna otra vía terapéutica. Finalmente, la tercera pregunta que nos hacíamos es, cuando tienen respuesta subóptima, ¿qué vamos a hacer? Entonces, bueno, la respuesta subóptima es quienes no cumplen los criterios que vimos previamente o quienes tienen bajos puntajes en los índices de evaluación, como el índice FEOS, que tenemos que evaluar qué es lo que está sucediendo. Algunos factores posibles asociados a la respuesta subóptima, pues son que tengamos un blanco erróneo, que haya una dosis inadecuada del tratamiento, y esto pareciera un poco difícil porque pues las dosificaciones y los tiempos en que se debe de estar aplicando el medicamento están bien especificados, pero a veces por diferentes y múltiples razones no sucede y eso nos puede llevar a fallas y a errores o a tener una respuesta subóptima. Que se presenten fenómenos de autoinmunidad como anticuerpos en contra de la droga o enfermedades autoinmunes no identificadas. Hay ahí algunos biológicos que pueden generar posteriormente la expresión de algunos otros endotipos que pueden hacer que vire la evolución clínica de los pacientes. Y siempre buscar inmunodeficiencias innatas, sobre todo cuando están asociados a exacerbaciones repetidas que son las que nos impiden tener una respuesta adecuada en nuestros pacientes. ¿Qué sucede cuando tenemos la respuesta subóptima? Pues varios efectos indeseables como pérdida del control de la enfermedad, disminución de la función pulmonar, incremento en los esteroides sistémicos, incremento en las exacerbaciones, muy importante en términos de las exacerbaciones, que debemos de poner atención en cuál es la causa de la exacerbación. Muchas veces es muy mecánico que un paciente que se exacerba le damos un ciclo de esteroide sistémico y no siempre es necesario o no todas las veces. Hay que tratar de hacer medicina de precisión también y clasificar las exacerbaciones, sobre todo en los pacientes con asma grave que tienen terapia biológica. Nos va a llevar a falla en la reducción de los esteroides, de esteroides sistémicos, a la persistencia de eosinofilia, a la susceptibilidad a las infecciones y mayor tendencia a exacerbaciones. Esto lo podemos ver también especificado en la nueva revisión de la guía GEMA, en donde la falta de respuesta óptima al tratamiento puede invitarnos a rápidamente querer hacer un cambio, a decir no funcionó, porque pues quizás el porcentaje de pacientes que no tienen respuesta podría ser alto dependiendo de la situación en la que iniciamos el tratamiento.
Entonces, bueno, aquí sugieren y concuerdan con algunos de los datos que ya revisamos, una incorrecta identificación del fenotipo, pero esto es un poco más complejo que solo te equivocaste de blanco. En realidad hay diferentes mecanismos T2 implicados la mayoría de las veces, coexistencia de vías patogénicas T2 y no T2, que a veces no están tan claras, y cambios de endotipo. El endotipo no siempre es estable, por tanto, eso genera las variaciones en los biomarcadores y en la respuesta potencial a los biológicos que estamos viendo. También nos habla de la insuficiencia en la dosis administrada, de los fenómenos de autoinmunidad y de las infecciones respiratorias como algo que debemos tener presente y diferenciar todo el tiempo cuando no estamos teniendo buena respuesta. Y pues sin duda los básicos, los que siempre nos acompañan, podríamos estar teniendo comorbilidades no tratadas que no nos dejan una buena respuesta, o incluso enfermedades respiratorias que no eran asma y que no es extraño que a veces intentamos ponerles biológico a enfermedades que no eran asma y que por supuesto no ameritaban tratamiento para asma grave. Y finalmente la adherencia, que es nuestra eterna compañera, la adherencia. Cuando perdemos adherencia a la terapia inhalada, podemos tener variaciones en la respuesta al tratamiento con terapia biológica. Con respecto a esto, hay una propuesta de qué hacer cuando llegamos a este punto antes, insisto, de ir rápido a decir ya falló el biológico, hay que cambiarlo o hay que hacer otra cosa, y es volver a evaluar y en su caso corregir la adherencia terapéutica, identificar y tratar posibles comorbilidades, caracterizar, ya decíamos, la naturaleza de las exacerbaciones en infecciosas o inflamatorias, y todo esto lo podemos hacer con el seguimiento de los biomarcadores. Reevaluar el fenotipo inflamatorio a veces cuando le quitamos los esteroides o cuando pasan cosas en la evolución clínica, se manifiesta una enfermedad distinta porque se manifiestan vías moleculares que estaban, vamos a decir, dormidas, y si se precisa, en función de la valoración otra vez previa, de preferencia en comités multidisciplinarios en donde participen varios criterios de personas que suelen trabajar con el asma grave, pensar en hacer un cambio de biológico o añadir una segunda opción, como podrían ser antibióticos, termoplastía, incluso un segundo biológico. Y entonces terminamos casi igual que como comenzamos. Lo que sí sé es que pareciera que Brenda está teniendo muy buena respuesta y que se enfila a criterios de remisión, pero que tendremos que continuar con el tratamiento posterior para finalizar el seguimiento. Ok. Bueno, arranco. Díganme si arranco y yo le doy. Bueno, ok. Ok. Bueno, lamentablemente Eri tuvo un problema de audio, yo creo que lo va a solucionar al toque. Bueno, muchas gracias por la Sociedad Neumo de México. Lamento no estar allá, la verdad que tengo un montón de amigos y bueno. Y gracias GSK. Bueno, la idea es hablar sobre la aplicación de los estudios de modelamiento en los pacientes con asma y si son útiles o no. Bueno, esto es mi currícula, estos son mis conflictos de intereses y déjenme contarle una pequeña historia. Bueno, el 11 de mayo de 1997 pasó algo en el mundo que es como que en un momento de ese día el mundo paró y dejó de rotar porque ocurrió esto. Q por 2, 1. ¿Saben qué es esto? Esto es un movimiento de ajedrez. En ese momento se estaba jugando una gran partida entre Deep Blue, la computadora de IBM, y Kasparov. Y Deep Blue hizo un movimiento, este movimiento, que realmente lo puso muy mal a Kasparov. Él no entendía en ese momento cómo una computadora, que para él era una cosa donde se hacían cálculos,
hizo este movimiento. Y ese movimiento a él lo puso tan mal que decidió abandonar la partida y dejar el match ganado por Deep Blue. Bueno, lo que nunca entendió, nunca se dio cuenta Kasparov, que en ese momento la Deep Blue había empezado a hacer una simulación. Entonces, quizás para muchos, ese fue el día donde arrancó la inteligencia artificial, donde arrancaron las simulaciones. Entonces, déjenme hablar un poquito sobre inteligencia artificial. Esto es la evolución de la inteligencia artificial, de cómo arrancó desde esa época a pasar al machine learning, deep learning y ahora la inteligencia artificial generativa. Machine learning, a ver, le doy un par de ejemplos. Machine learning, por ejemplo, el pronóstico del tiempo. ¿Sí? A partir de una gran base de datos, se hace una ecuación logarítmica, bla, 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 y se predice con exactitud bastante fiable el pronóstico del tiempo. Deep Learning es, por ejemplo, la barra de Google. Uno pone una frase y en la segunda vez que entra, ya con que ponga una letra, la computadora dice, ah, este va por acá, entonces el resultado es este. Y a inteligencia artificial generativa es el ChatGPT, que bueno, no tengo ganas de hablar del ChatGPT porque me vivo peleando con ChatGPT. Bueno, pero ¿qué es una inteligencia artificial? ¿Qué es la inteligencia artificial para nosotros que somos médicos? Bueno, es vamos a hacerla bien fácil. Es una base de datos, una computadora y algo que a nosotros no nos gusta, un modelo matemático. Entonces, ¿qué pasa? Si uno lo quisiera resumir un poquitito más, en realidad es la suma de una Big Data, una super fast computadora y un modelo de aprendizaje automático que es el Machine Learning. O sea, para dar una idea, desde que el ser humano es ser humano hasta el 2003, el ser humano produjo más o menos 0.00001 zettabyte, ¿sí? Es una unidad de capacidad, vamos a decir así, de memoria, de datos. Ok, el año pasado el mundo produjo 140 zettabytes en un año. Y en este año no sé cuánto vamos a generar. O sea, permanentemente el mundo está generando datos, datos, datos. Un zettabyte es como si nosotros ahora nos ponemos a ver una película en Netflix en 8K, en alta definición, durante 39.000 años. Eso es un zettabyte. O sea, generamos datos, datos, datos. En ASMA, lo que quiera. Ahora, ¿qué pasa? Eso más la unión con unas computadoras, nuevas computadoras, súper rápidas, bla, 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 más modelos de predicción ultra rápidos y de buena exactitud, eso compone un modelo básico de Machine Learning, que la característica más importante es que es predicción, precisión y decisión. O sea, participa en todo eso. Bueno, déjenme llevarlo a donde yo trabajo, a donde estamos nosotros trabajando. Nosotros trabajamos en modelos en modelos in silico. Hoy en día se discute si los modelos in silico están metidos dentro del machine learning supervisado. Ahí dicen que sí, hay personas dicen que sí, dicen personas que no, pero bueno, déjenme contarles qué es lo que hacemos nosotros y qué es un modelo in silico. Bien, en el año 1989, Pedro Miramonte de México, no se sabían, tienen que sacarse el sombrero, fue la primera persona en el mundo, el primer científico en el mundo que utilizó la palabra in silico para describir un experimento biológico usando una computadora. O sea, nosotros estamos acostumbrados a estudiar en base en modelos in vivo e in vitro, ¿sí? Pero bueno, existe un tercer modelo que son los modelos in silico, que son los modelos donde uno desarrolla un experimento biológico usando una computadora, con una gran característica, tiene mucha reproducibilidad con lo que pasa en la vida real. Entonces, nosotros, nuestro grupo, ¿qué hacemos? Tomamos datos, usamos como base de datos todos los datos basales, de características basales de los pacientes, de los ensayos clínicos,
hacemos, o sea, con eso construimos nuestra base virtual de datos, utilizamos nuestro protocolo virtual y a partir de ahí empezamos a simular situaciones que pueden ocurrir en la vida real. Y eso, la gran característica es que tiene una muy buena correlación con lo que la simulación con lo que ocurre en la vida real. Ahora después yo se los voy a mostrar. A lo que voy, un modelo in silico, a ver, espérame un cachito, es esto. O sea, es tal cual como un protocolo, un clinical trial. Tiene sus objetivos, la población de estudio, que es, obviamente los pacientes basales son reales, son datos de pacientes reales, pero todo el resto, la base virtual, bla, bla, es todo virtual. A ver, ¿cuál es la importancia de todo esto? Bueno, la importancia, para mí la más importante como investigador es que los modelos in silico participan en un montón de cosas, ¿no? En el desarrollo de nuevos medicamentos, bla, bla, un montón de cosas. Pero el más importante es que nosotros podemos jugar con situaciones que no podemos hacer en los ensayos clínicos. ¿Por qué? Porque no son éticos. O sea, yo no puedo tomar un grupo de pacientes y decirle, bueno, a este paciente le doy la medicación 3 veces por día y a este le doy 2. No, eso no es ético, no lo va a hacer nadie. Pero uno en un modelo in silico sí lo puede hacer. Entonces, uno puede reproducir situaciones que ocurren en la vida real en un modelo. Entonces, déjenme contarles. Recién Erika hablaba de los rasgos tratables y demás, entonces nosotros trabajamos básicamente en varias preguntas, pero una de las preguntas importantes es cómo afectan los rasgos tratables en el asma moderada y moderada grave. Entonces, con eso desarrollamos una línea de estudios que van del máster 1 al máster 9, pero bueno, básicamente yo voy a mostrarles hoy los resultados del estudio máster 2. ¿Sí? ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Bueno, es un estudio basado en un modelo in silico, hecho básicamente en asma moderada grave, donde tomamos la característica basal de los pacientes, vimos que todo estén con tratamiento regular y empezamos a jugar, ¿sí? A través de distintas simulaciones, ¿sí? Ni más ni menos. Lo que sí es importante es que para nosotros tomamos el ACQ como patrón de control y establecimos que un paciente con menos de 0,75 está bien controlado, no bien controlado entre 0,75 y 1,5 y más de 1,5 no está controlado. En base a eso, nosotros hicimos una validación y esto es, déjenme mostrarles por qué es fabuloso. La línea roja es el dato de la vida real y lo punteado es lo que predice la máquina, el software. O sea que hay estrechísima correlación con lo que nosotros podemos llegar a jugar con lo que pasa en la vida real. Eso es fascinante, ¿no? Entonces, déjenme contarles que nosotros en el Máster 2 lo que hicimos fue tomar un paciente entonces con asma moderada grave, tratamiento regular, 3 tipos de tratamiento: fluticasona sola, monoterapia, fluticasona, salmeterol y budesonide formoterol, y hicimos varios casos, situaciones, por ejemplo, cómo afectaba el ACQ en el caso 1, en el caso 2 en la espirometría, en el caso 3, por ejemplo, qué pasa si a los 3 meses de tratamiento el software detecta que el paciente sigue exacerbado, entonces hacemos un switcheo, cómo afecta el índice de masa corporal, cómo afecta el hábito tabáquico, el sexo, las estaciones y el cambio de tratamiento. En base a eso hicimos todo, jugamos esto. Entonces, una de las cosas que, déjenme mostrar los resultados. Una de las cosas es esta, un heat maps. A ver, yo la primera vez les cuento, la primera vez que lo vi, dije, no entiendo nada. Porque uno está acostumbrado a ver X, y no está acostumbrado a ver esto que es un multitasking. Es fabuloso. La verdad que es un gráfico impresionante. ¿Por qué? Porque nos permite jugar distintas situaciones de la vida real. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos acá una paciente de sexo femenino. Acá tiene, por ejemplo, no fumador, fumador, exfumador y fumador actual. Hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer. Abajo tenemos el ACQ y acá tenemos el BF1. Entonces,
vamos a suponer, una mujer fumadora con baja función pulmonar y alto ACQ. El riesgo de exacerbarse es altísimo. Mientras que yo tengo una mujer que no es fumadora, ¿sí? Que tiene un F1 alto, un ACQ bueno, el riesgo de exacerbación es casi nulo. Ahora, ¿qué pasa? Si yo, esto también lo que a nosotros nos muestra es que, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo este paciente lo tengo solamente con fluticasona sola? Miren esto, por ejemplo, con respecto a la obesidad. Mujer, acá estaría una mujer, ¿sí? Que tiene pobre control del asma de acuerdo a CQ, bajo FB1 y eso es obesa, pero que nunca fumó. Entonces, el riesgo de exacerbarse es altísimo versus una mujer que pese que está bien controlada y tiene buena función pulmonar. La verdad, podemos jugar todo el día con este gráfico, pero la cuestión es que uno puede ir detectando, decir, epa, ¿qué pasa? Si yo un asmático obeso, mujer, que tiene baja función pulmonar, mal control de su asma, si lo trato con un solo tratamiento, con un solo monoterapia corticoide inhalado, ojo porque se le va a exacerbar. Vamos al segundo caso. Entonces, acá cuando vemos nosotros, empezamos a comparar los distintos tratamientos, vimos, por ejemplo, que tanto en los pacientes que no estaban de acuerdo a ACQ, aquellos que estaban mal controlados, no bien controlados y bien controlados, había diferencia respecto a la reducción de exacerbaciones fluticasona salmeterol versus budesonide formoterol. O sea, la fluticasona salmeterol redujo mucho más que el budesonide formoterol el desarrollo de exacerbaciones en aquellos pacientes de acuerdo a la ACQ. Miren lo que nos pasó cuando el riesgo de exacerbación también con la función pulmonar. Un paciente, estos son los pacientes con bajo BF1, entre 50 y 80 y más de 80. En los tres grupos, la fluticasona salmeterol redujo mucho más del riesgo de exacerbaciones que budesonide formoterol. ¿Sí? Miren en este escenario, donde nosotros, por ejemplo, pusimos, fíjense, en el paciente que está bien controlado, espérenme que me fui. Acá, acá. Fíjense lo que pasa en este escenario, en el 4 y el 5. ¿Qué pasa cómo afecta el tabaquismo y la obesidad? Cómo los pacientes que están con fluticasona salmeterol tienen menos riesgo de exacerbarse cuando son obesos y fuman, a pesar de ser fumadores, que están con budesonide formoterol. Entonces, voy a un cachito para atrás. ¿Y esto por qué pasa? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Tenemos que ir a recordarnos lo que es la farmacocinética y farmacodinámica de los medicamentos. No todos los corticoides inhalados son iguales. Es así. Recientemente, Búmica, el grupo de Peter Dave Shale que trabajan con nosotros, publicaron en Advanced Therapeutics una revisión de todos los corticoides inhalados y el efecto de los corticoides inhalados, y si realmente el budesonide no es lo mismo que el propionato de fluticasona y no es lo mismo que furoato de fluticasona. Entonces, esta cosa que vemos nosotros es maravillosa porque nos da a entender lo que realmente pasa en la vida real. Déjenme contarles un poco esto. Esto me hace sentir muy viejo, porque estos son resultados del estudio Goa. Y en el estudio Goa pasaba lo mismo. Recién Erika hablaba de control total y remisión, y bueno, en lo que mostramos nosotros es que en el Goal es eso, que había un gran porcentaje de pacientes que, de acuerdo a la CQ, el darle un corticoide inhalado asociado a un LABA reducía mucho más las exacerbaciones. Entonces, para concluir la presentación de los estudios máster, nosotros lo que hicimos es demostrar, utilizando un modelo in sílico, que si yo tengo un paciente con asma moderada severa, y tiene
rasgos tratables que se vinculan con las exacerbaciones. Por ejemplo, si es mujer, si es obeso, si fuma, si tiene baja función pulmonar, ojo con las estaciones, porque también las variaciones estacionales también generan, es un rasgo tratable. Después podemos discutir qué es rasgo tratable. Pero bueno, y si yo lo trato a ese paciente solamente con monoterapia de un corticoide inhalado, asma moderado, estamos mal. Ahora, si yo a ese paciente le agrego fluticasona salmeterol, reduzco mucho más las exacerbaciones versus budesonide y formoterol. Pero les voy a decir una cosa, no a cero. ¿Por qué? Porque tiene que dejar de fumar, tiene que bajar de peso, ¿sí? O sea, cuando uno empieza a jugar después con esos heatmap y decir, bueno, ¿qué pasa si yo a este paciente que era obeso le bajo el peso? Ahí las exacerbaciones bajan mucho más. O sea, esto que estamos viendo, que vemos nosotros y que tratamos de traducir de lo que pasa en la vida real, realmente en el modelo in silico lo muestra fantásticamente. Entonces, como conclusión final, mucha atención a estos rasgos tratables, mucha atención a que si un paciente con asma moderada lo tratamos solamente con un corticoide inhalado, el riesgo de exacerbación es alto, y también mucha atención a que no todos los corticoides inhalados son iguales. Bueno, yo acá terminé, le voy a pasar a Arturo para que él siga con la plática. Arturo. Gracias, Gaby. Dando la continuidad con lo que ya nos mostraste espléndidamente de los modelajes, vamos a trasladar todos esos modelos en sílico a lo que posiblemente hoy en día podemos llevar a cabo de manera regular en la evaluación como parte del seguimiento de los pacientes con asma. De tal manera que yo agradezco a Glaxo la invitación propiamente a la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax y me han encargado a mí para que platiquemos los próximos minutos sobre la fenotipificación en el paciente con asma de difícil control y la posición que puede llegar a tener la triple terapia, sobre todo identificando, como bien mencionaba Gaby, estos rasgos que nos permitan decidir el momento o sumar cada uno de los factores para poder iniciar un tratamiento. Esta es mi reseña. No tengo ningún conflicto de interés para la presente charla. ¿Por qué es importante conocer propiamente los casos que tienen un problema difícil de controlar y que paulatinamente pueden caer en el escenario del asma de difícil control? Particularmente por tres acciones. Este es un estudio que involucra más de 1,500 pacientes en el que se observa propiamente que el mayor componente de afección ocurre dentro de sus actividades generales, las actividades laborales y dentro de ellas algo que con frecuencia podemos observar en colaboradores en nuestro grupo de trabajo, y es que asisten a las labores cotidianas, sin embargo, se desempeñan pobremente en sus actividades, que es lo que sabemos como presentismo. Y vean cómo los gráficos nos muestran una asociación lineal, es decir, entre más descontrolado esté el problema del asma, mayor va a ser el impacto que va a tener en el desempeño de sus actividades convencionales los pacientes. Cabe señalar, en este estudio, más de la mitad, 54% de los casos, estaban en tratamiento con terapia combinada. Y de ellos, pues señalaban constantemente que no alcanzaban un control, por lo tanto tenemos a pie una necesidad no resuelta que debe de ser subsanada. ¿Cómo podemos precisarlo?
pues a través de lo que mencionaba el doctor Gabriel García, los rasgos tratables, ¿no? La definición de este rasgo, que es un rasgo tratable, es señalar una característica. Hay tres esferas fundamentales: la esfera clínica, es decir, que tenga un rasgo clínico, fisiológico a través de las pruebas de función pulmonar. Y hoy en día ha tomado un peso muy preponderante los aspectos biológicos que nos han llevado a entender desde traducciones genéticas en la cotidianidad de los pacientes. Entonces, esto lo podemos medir de manera regular en cada momento que tenemos la oportunidad de evaluar a los pacientes y que nos permita poder irlos perfilando. ¿Cuáles son estos rasgos tratables que están al alcance de nosotros? Con frecuencia, la reversibilidad al broncodilatador se utilizaba como un criterio para incluir o excluir, dependiendo la pregunta de investigación, a los pacientes en los diferentes ensayos clínicos. Sin embargo, tomando la información de 3 cortes, nos ha dado a entender de forma paulatina que los pacientes tienen algunos rasgos que los diferencian, entre ellos silbar, biomarcadores como inmunoglobulina E que tenemos a nuestro alcance, y de forma paulatina fortalecer el aspecto de la inflamación en la vía aérea a través de la cuantificación del óxido nítrico exhalado. Entonces, en aquellos pacientes que tienen esta reversibilidad al broncodilatador, se han unido o se han anclado algunos rasgos que nos permiten fortalecer la existencia de algún problema basado en la distinción fenotípica de estos pacientes. ¿Qué características se les sumaban a la reversibilidad al broncodilatador? Óxidos nítricos elevados contribuían de manera importante con una mayor probabilidad de tener enfrente un paciente que posiblemente no lograba tener algún control de la enfermedad. Y de la misma manera, la sensibilización de etiología alérgica a través de los indicadores bioquímicos, como estar midiendo cotidianamente niveles de IgE. De tal manera que al evaluar de manera más certera si es importante tener en mente para diferenciar a los pacientes con asma de otras enfermedades, se ha llegado a la conclusión de que esta reversibilidad nos va a ayudar a entender mejor la expresión clínica de la enfermedad, pero además tiene un vínculo muy estrecho. Lejos de tener la respuesta al broncodilatador como un indicador que nos diferencie asma de otros procesos, me parece que hoy en día debemos de tener un poco más de fortalezas en la suma de elementos a través de identificar que aquel caso que persista con respuesta al broncodilatador es altamente probable que tenga alguna exacerbación de índole o de gravedad moderada o grave propiamente, y particularmente aquellos pacientes con asma. Además de la respuesta al broncodilatador, se ha vinculado que esta tiene una asociación muy estrecha, además de los riesgos de exacerbaciones, con un mal control de la enfermedad. Sabemos que tiene un alto grado de certeza y precisión a través de los valores de predicción. Cuando entre mayor tengamos la reversibilidad al broncodilatador, mayor es la probabilidad de que este paciente tenga un mal control de la enfermedad. Y esto se ha visto de manera puntual con algunos cuestionarios clínicos que solemos aplicar en el día a día de las evaluaciones de los pacientes con asma. Ustedes pueden ver en el gráfico cómo entre menos sea el puntaje medido por ACT, vemos cómo es mayor la reversibilidad que tienen al broncodilatador. Entonces, existe una asociación estrecha. Podemos ver cómo baja de manera lineal y paulatina conforme más controlado esté con base en el cuestionario la reversibilidad
que no tenga reversibilidad significativa es mucho más elevado. Además de ello, posicionamos al valor del óxido nítrico exhalado en un estudio de casos y controles. Se le suma como una herramienta adicional para identificar estos casos. Un grupo de 10 casos son pocos. ¿Por qué son pocos? Porque en ellos se les hizo la identificación de genes que estaban vinculados, genes de expresión dentro del epitelio respiratorio, vinculados con una mayor respuesta a los corticosteroides inhalados. Es decir, a todos estos sujetos que ustedes ven en pantalla, se les intervino mediante broncoscopía diagnóstica para obtener el epitelio bronquial y sobre ellos correr la información de los genes. Entonces vemos cómo aquellos pacientes que tienen asma, propiamente la presencia de valores altos del óxido nítrico por encima de las 50 partes por 1000 millones, tienen una asociación o tienen un rango de expresión con la existencia de eosinófilos en sangre periférica. Por lo que estas son otras herramientas que nos permitirán conocer y fenotipificar mejor a los pacientes. Si tiene una buena asociación el óxido nítrico con la presencia de eosinófilos en sangre periférica, pues entonces tenemos a nuestro alcance cuando no tengamos óxido nítrico, pero me parece que es muy simple poder alcanzar una biometría hemática continua. Entonces vemos cómo con base en el comportamiento espirométrico, vemos qué tan frecuente es que se exprese la presencia de eosinófilos en sangre periférica si vamos evaluando los puntos de corte. En aquellos pacientes que tienen eosinófilos de más de 300 células en sangre periférica de forma persistente en cada evaluación que ustedes hacen, es mucho más probable que persistan con obstrucción al flujo aéreo determinado por el cociente FeB1-FbC. Y vean cómo de la misma manera tiene una asociación muy fuerte entre la existencia de eosinófilos en expectoración con la persistencia de eosinófilos en sangre periférica en valores mayores de 300 células por microlitro. Listo. Entonces, de esta manera, la inflamación eosinofílica persistente se vincula de manera importante con la remodelación de la vía aérea, por lo que reconocer estas variables de fácil obtención en la práctica convencional, en el día a día, nos permitirá impulsar ajustes farmacológicos de forma oportuna. ¿Y por qué es tan relevante reconocer todos estos rasgos en los pacientes? Porque sabemos que existe una mayor pérdida de la función pulmonar con base en la cantidad de eosinófilos presentes dentro de la vía aérea. Y sabemos que entre más función pulmonar pierda el paciente, mayor va a ser el riesgo que tenga no solo de exacerbaciones subsecuentes que requieran atención en urgencias u hospitalización, sino de la aparición de algunos otros morbilidades, algunos otros problemas o morbilidades que contribuyan con un mal manejo de la enfermedad. Así entonces, identificar plenamente todo un abanico de posibilidades que están relacionados, podemos ver cómo todos se encuentran desde un 35% en el caso de la persistencia de la inflamación eosinofílica y de la misma manera las polifarmacias que generan algunos pacientes con múltiples dispositivos para un solo tratamiento, es que se han propuesto diferentes estrategias o recomendaciones de cómo poder identificarlos plenamente y anticiparnos al riesgo de que puedan sufrir alguna consecuencia en el camino con la enfermedad. Uno de esos modelos de predicción, además de los ya mostrados por el doctor Gabriel García, es el oráculo. El oráculo incluye óxido nítrico, recuento de eosinófilos,
que tenga algunos factores clínicos presentes, asimismo la cantidad de medicamentos que utiliza y por último si ha tenido crisis por asma en el último año. Entonces, si tenemos frente a nosotros una persona, un paciente con asma, que tiene valores altos de eosinófilos, que requiere muchos medicamentos, que ya vimos que se le suman otros factores clínicos como los que señalábamos en la diapositiva previa, y que además ha tenido crisis en el último año, pues esa persona la debemos de tener muy cerca en su seguimiento, que nos permita prevenir el riesgo de alguna exacerbación, porque es claro que inevitablemente van a caer en una exacerbación. En esos casos, se ha identificado quiénes son los que tienen más riesgo de exacerbaciones y no exacerbaciones, incluso en el escenario de los pacientes que carecen de una respuesta inflamatoria mediada por TH2, pero que sea TH2 bajo. No es algo exclusivo de los pacientes con inflamación donde encontramos eosinófilos altos, fenos altos. También existe evidencia que aquellos pacientes que tienen riesgo de exacerbaciones, pero que tienen valores muy disminuidos de lo recomendable para identificar un caso con inflamación en vía aérea, como es el feno, menos de 20 partes por 1,000 millones, o los eosinófilos incluso, que es el tema hoy en día para identificarlos, menos de 150 células. Las personas que son mujeres con más índice de masa corporal, que con frecuencia utilizan corticosteroides orales en cursos en el último año, que acuden a evaluaciones no programadas, son los pacientes que tienen más riesgo de tener exacerbaciones en el seguimiento. Y no necesariamente, reitero, con un perfil de inflamación alta. Entonces, todos estos datos, en suma, nos permiten identificar aquellos pacientes que tienen estos rasgos tratables basados en los elementos que cotidianamente vamos teniendo, como son los riesgos de la exacerbación, la limitación al flujo aéreo, inflamación eosinofílica, la enfermedad de la vía aérea pequeña, todos estos factores que favorecen o promueven el incremento de moco en la vía aérea. Sabemos que hay algunos casos con tapones en vía periférica que también contribuyen con riesgo de exacerbaciones, y particularmente estos casos en los que ya no predomina el eosinófilo, sino que han migrado a la inflamación neutrofílica. Entonces, tenemos claro que la terapia con corticosteroides inhalados nos van a ayudar a reducir exacerbaciones, inflamación eosinofílica y enfermedad de vía aérea. Pero si nosotros queremos profundizar en tratar de cubrir mucho más escenarios, es donde aparecen, incluso con la fortaleza de los estudios de modelaje que presentaron previamente, pues en la decisión de poder establecer un tratamiento basado en la combinación de corticosteroide inhalado con broncodilatador de acción prolongada. Sin embargo, como ustedes ven por ahí, nos quedamos todavía con algunos elementos que debemos de abordar para su tratamiento, y es donde tiene posición los 3 fármacos para ser entregados ya sea en un solo dispositivo cuando lo tengamos disponible o en múltiples dispositivos. ¿Cuál es el beneficio o los desenlaces esperados cuando nosotros abordamos de manera integral este grupo de pacientes? Pues vamos a tener mejoría en la limitación al flujo aéreo, vamos a tener un mejor control de síntomas, no va a haber tanta expresión de vía aérea pequeña y particularmente la adherencia al tratamiento como lo veíamos desde el inicio de la conferencia. Por otro lado, también tenemos como metas reducir la tasa de exacerbaciones, la producción en exceso de moco y sobre todo la hiperreactividad bronquial que está presente en los pacientes que pueden tener un tratamiento subóptimo y que esto les limita el desempeño de sus actividades cotidianas. Con esto, pues, logramos disminuir hospitalizaciones, enlentecer la pérdida de la función pulmonar y posiblemente queda todavía como una interrogante lograr disminuir la mortalidad al fortalecer todo el escenario de atención de los pacientes. ¿Qué ha pasado cuando incluimos triple terapia en el control del asma en vida real? Datos muy interesantes. Los pacientes con frecuencia
utilizaban, vean el recuadro que está punteado en rojo, les pido su atención, como medicación de rescate, con frecuencia 8 de cada 10 pacientes utilizaban antibióticos. De la misma manera, 77% de ellos han utilizado corticosteroides sistémicos y con frecuencia, que sabemos que no es lo ideal, el uso de beta 2 agonistas de acción corta o SABAs. Entonces, cuando los pacientes se involucraban y se identificaban y a ellos se les daba el tratamiento con 3 fármacos, una de las hipótesis era, ¿qué tal que con esta medicación podemos lograr disminuir el uso de corticosteroides y de manera secundaria darle un vistazo a las exacerbaciones y los medicamentos de rescate? El punto final primario, como era el uso, la reducción en el uso de corticosteroides orales cuando el paciente se interviene con los 3 fármacos, demostró que comparado con antes del tratamiento, después del tratamiento con estos fármacos, lograba reducir un 29% la exposición con los corticosteroides orales. De la misma manera, a pesar de tener un tratamiento previo con la combinación de ICS-LABA, la adición de los 3 fármacos generó que tuviesen hasta un 41% de probabilidades de menos exacerbaciones y que estas exacerbaciones no llegaran hasta la hospitalización en los servicios de urgencias u hospitalización general y se fortalece nuevamente menor exposición a los corticosteroides orales. Por lo tanto, me parece que en suma tenemos elementos sólidos que una vez que se identifican las características clínicas adicionales, funcionales, y propiamente cuando tenemos el acceso a los biológicos, podemos perfilar mucho mejor al paciente para reducirle lo que día a día le está contribuyendo con deterioros en la calidad de vida. ¿Cuál estrategia es la mejor? Utilizar múltiples dispositivos 2 veces al día o 1 vez al día. En general se ve algo de manera paralela. Podemos ver cómo existe una mayor predilección a que se tenga más adherencia cuando los pacientes utilizan fármacos que se administran 1 sola vez al día. Posiblemente entonces sea el escenario hacia donde caminemos, que aquellos pacientes que logren alcanzar hasta un 80% de probabilidades, es más probable si se dosifican 1 versus 2 veces al día. Finalmente, entonces, para llevar a casa, podemos resumirlo en este gráfico. Habitualmente estábamos acostumbrados a que un tratamiento disponible era para todos y podíamos respaldarlo con evidencia, lo que conocíamos como medicina empírica. De ahí hemos migrado a la medicina estratificada, en la que existen diferentes opciones del tratamiento que también son basados en evidencia, pero son liderados por la existencia de algún rasgo tratable, es decir, el uso de algún biomarcador. Pero debemos de llegar, y eso es inevitable, a la medicina personalizada, en donde con base en las características de cada sujeto que nosotros estamos evaluando, podamos individualizar los tratamientos que también va a ser basados en evidencia y que involucren particularmente a los pacientes para que tengamos mejores éxitos en el manejo. ¿Por qué? Porque sabemos que asma es una enfermedad compleja, heterogénea, múltiples fenotipos y endotipos, pero afortunadamente hoy en día tenemos a nuestro alcance biomarcadores que nos permiten diferenciar estos casos de los cuales se puedan beneficiar del uso de mejores dispositivos para su tratamiento. No quiero terminar sin antes agradecer todo mi equipo de trabajo, que sin ellos yo no estaría el día de hoy por acá, por ahí mis datos de contacto y quedo atento a si existe alguna pregunta que podamos discutir en esta parte final de la conferencia. Muchísimas gracias por su atención. Hola, Hola, muchas Erika. gracias
Arturo, gracias, doctor García, por las ponencias y por este módulo que vamos a concluir ahora con nuestra sesión de preguntas de la audiencia. Tengo aquí algunas pendientes por responder de la sesión que estuvimos hablando acerca de la respuesta al biológico en pacientes con asma grave T2. Una de ellas es al respecto de la paciente que yo les presentaba y cuando nos preguntan que cuando buscamos micosis pulmonar alérgica, habitualmente el abordaje que hacemos a los pacientes va de acuerdo a los biomarcadores cuando ya cumplen criterios de no control y que estamos revisando constantemente todo esto. Allá desde el ingreso del 2018 se le hicieron por la cifra de eosinófilos más que por la IG. En realidad los criterios básicos de los biomarcadores no eran para pensar en alguna micosis o broncopulmonar alérgica. La IG siempre estuvo abajo de 200, pero los eosinófilos sí eran altos. Entonces, en ella se buscó en su hospitalización del 2018, hacemos IG específica para Aspergillus fumigatus y para otros hongos, y con base en eso, si salen negativas o es un diagnóstico diferencial, entonces proseguimos en el proceso de abordaje ya como confirmando el asma grave para continuar el algoritmo de tratamiento. No sé, Arturo, doctor, con lo que ustedes vieron de la paciente, si tengan alguna idea diferente, lo que nos van llegando algunas preguntas. A mí me encantó lo que presentaste, Erika. La verdad que me gustó mucho. Lo que me pasa, tengo una posición media rara, porque te cuento, a mí la palabra remisión entre nosotros no me gusta. Porque remisión, lo único lindo que tiene remisión es que termina en ción, curación. Pero en remisión quiere decir algo que remite, ¿sí? Entonces, sí, me gusta más control total, mejoría, como quieras ponerle. Ah, la verdad que es llamativo que, qué sé yo, que hoy estemos hablando de remisión de asma yo creo, en asma grave, que hoy en día que los biológicos le estén cambiando la vida a la gente. Nos falta mucho. Creo que uno de los factores que vos nombraste y muy mucho es que para hablar de remisión o de control total, bla, 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 tiempo es el factor más importante. Y mira, esto lo hemos discutido en GEMA millones de veces. Realmente, nosotros ahora mandamos a publicar un paper, un Delphi Panel, donde yo como médico, adelante de mi paciente, no me planteo remitirlo, la remisión. Uno se plantea otros objetivos, fundamentalmente un objetivo terapéutico. Es decir, bueno, antes de hablar de remisión, tendríamos que hablar de cuáles son nuestros objetivos con nuestros pacientes. Cambiar la función pulmonar, sí o no, mejorar el control de síntomas, que no tome corticoides, no tenga exacerbaciones y eso. Pero yo creo que estamos avanzando, estamos muy influenciados por la artritis reumatoidea, por los reumatólogos, todo eso, pero me parece que nos falta. No sé, Arturo, qué opinás vos, pero bueno. Bueno, voy a meter algo sobre la mesa, Gaby, a ver qué. Por ahí me encontré de repente justo en estas invitaciones de los paneles en los pacientes con asma grave que los llevaron a 52 semanas con acitromicina y que independientemente del fenotipo eosinofílico, neutrofílico o pausigranular, hasta en un 50% de los casos alcanzaban esos criterios que definen los operativos de propiamente el ensayo clínico como remisión clínica. Y entonces dice uno, ok, un antibiótico y estamos en la era de los biológicos. Entonces no solamente las palabras de remisión o curación, sino que además nos vamos a pelear entre los fármacos que vamos a estar utilizando para alcanzar esos objetivos, ¿no? Pero que como bien señalas, es el primer documento que me encuentro propiamente encaminado con ello, más allá de los aspectos del uso de biológicos, ¿eh?
Tal Eso es cual, muy importante, o sea, porque tal fue cual. acitromicina 3 días a la semana que estaba vinculado con una mejoría en la parte de la remisión, ¿no? Entonces, pero sí, como les mostraba los gráficos, Erika, me parece que perdemos a veces de vista el día a día del paciente. De hecho, en las encuestas que se han hecho a los médicos, muchos se encaminan al control de síntomas, particularmente es lo que más predomina, Sí, por encima de sí. algunos otros indicadores tal vez más sólidos que sabemos que nos van a dar mayor ventaja en el seguimiento de los pacientes, ¿no? Una cosa, yo te quería contar, Arturo, recién Sí, cuando hablaba de la triple terapia, perdón que me meta. Nosotros en este momento, en ALAT, estamos haciendo la actualización de la guía 2024 de asma grave. ¿Por qué? Porque una de las tantas preguntas que estamos haciendo es porque en GEMA, desde hace 3 años, venimos poniendo en la definición de asma grave no controlado aquellos pacientes que no alcanzan el control con triple terapia. Y nosotros ahora estamos haciendo un Delphi Panel para realmente saber si la triple terapia está dentro de la definición de asma grave. A lo que voy. En la vida real, Latinoamérica, tenemos 1 millón de problemas para acceder a los biológicos. Entonces, ¿por qué no el paso previo al biológico en la triple terapia? Entonces, no sé, vamos a ver cómo sale. Sí, Estamos no, ahora en plena discusión y demás. es muy interesante, perdón, y hay algo que me parece muy importante porque bien comentábamos acá en las preguntas, es muy constante que nos pregunten cuánto tiempo vamos a dejar el biológico, por cuánto tiempo vamos a dejar la terapia biológica. Creo que es relevante eh, nombrar la diferencia, por eso traté de hacer la separación entre lo que es evaluar la respuesta al biológico y lo que es pensar en la remisión. Creo que intenté transmitir enfáticamente que sí hay un criterio de tiempo, que la evaluación no es solo con una sola dimensión de como síntomas, por ejemplo, o con que ya le quitaste el esteroide o las exacerbaciones. La realidad es que la evaluación de la respuesta la tenemos que hacer con estas dimensiones o estos diferentes rubros multidimensionales y que es diferente que a los 6 meses, de acuerdo a la mayoría de los consensos de las revisiones, te detengas a revisar si la persona está respondiendo de manera adecuada al tratamiento biológico que le diste. Y entonces, si sí está respondiendo de manera cualitativa y cuantitativa, tratando de aplicar algunos de los índices, continuar por al menos 52 semanas. Y ya de ahí en adelante, no sé, yo también sufro con el concepto de remisión y a veces pienso que igual que remisión deberíamos de construir un concepto que se llame recaída o qué sé yo. Tal Entonces cual. creo que para no confundir más, porque es una respuesta, una pregunta repetitiva, creo que hay que acotar justo este valor de utilizar escalas, utilizar índices, no irnos con una sola de las puntos de la evaluación. La terapia de precisión permitirá que de acuerdo al rasgo tratable algunos mejoren con triple terapia y otros quizás no y requieran llegar a otra cosa. Es dinámico, es continuo. Como bien dices, Arturo, esto es de estar pegados a los pacientes en el día a día, estar evaluando síntomas, calidad de vida, pruebas de función pulmonar para poder ver en nuestras poblaciones, ¿no? En México creo que no es tan fácil, igual que en Latinoamérica, tener biológicos como en otras partes del mundo. Entonces nos toca ir creando nuestras experiencias para decir a nosotros cómo nos va con los diferentes grupos de pacientes. Pero bueno, quería finalizar, fueron parte de las cosas que no dije y que me importa como dejar claro. Respuesta es a los 6 meses con criterios multidimensionales y después te sigues al menos así 52 semanas, un año, y de ahí en adelante ya es muy variable y es diferente hablar de respuesta al biológico que de remisión. Tal cual. Conceptos distintos y relevantes para el seguimiento de los pacientes. Entonces, con ¿Sabes qué? eso respondo algunas de claro. las preguntas Erika, una que sola había. cosa.
por Aquí en acá, Argentina no tenemos un sé, nuevo no tenemos ninguna otra. Ok, mira, acá en Argentina, un solo comentario, acá en Argentina tenemos un nuevo problema, es la adherencia a los biológicos, que antes no lo teníamos. O sea, ya estamos teniendo pacientes que no son adherentes a los biológicos, ¿sí? Que se lo ponen en vez de una vez por cada 15 días, se lo ponen una vez cada tanto, ¿sí? Bueno, eso también significa que tenemos ese problema, ¿eh? Sí, que es incluso una de las razones de respuesta subóptima que nos decían Bueno, analizar, ¿no? Las dosis no bueno, adecuadas. Entonces, al final creo que la enfermedad es así y que nos sigue tal cual. implicando muchos retos a lo largo de los próximos años, apasionante, interesante. Y pues bueno, estamos en el tiempo. Quisiera yo preguntarles si tienen algún mensaje final para cerrar nuestra sesión del día de hoy, por favor. De mi parte es muy fácil. El asma es una enfermedad crónica. Como enfermedad crónica, el tratamiento de todos los días, la prevención, ser proactivo. Eh, Creo que nos vamos a tener que acostumbrar a empezar a cambiar un poco el chip de empezar a ver estudios así en modeling, en modelaje. Porque uno, la primera vez que yo vi uno, dije, un cálculo matemático. ¿Viste cómo somos los argentinos? Sí. No, 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 no. Se nos vienen, vamos a tener un montón de información así, ¿eh? Así que, y realmente lo bueno es que en la realidad hay un gran agujero negro, un abismo entre los ensayos clínicos y la vida real. Quizás los modelos in silico vengan ahí a ayudar a estar en el medio, pero bueno, es eso. Así que bueno, muchísimas gracias. Sí, yo diría, con toda ¿No? la Para información que despedirte. tenemos, que no tengamos ese miedo de llevarlo en el día a día, porque si estamos luchando con la adherencia con biológicos, yo me voy un poquito más hacia atrás y estamos luchando con que les soliciten espirometría para su seguimiento a los Tal cual, pacientes. sí. Y ya después nos preocuparemos por los biológicos. Entonces, que nos permitan estas pruebas de fácil acceso que tenemos, como lo que mostramos el día de hoy, pues que el médico a cargo de esa persona que le está confiando su salud, pues le diga, mira, este es el proceso y cada vez de que te evalúe para yo estar seguro que lo que estoy haciendo es lo más cercano a lo correcto, pues necesito medirlo y me permitirá a mí decirte en qué momento tengamos que migrar a tal vez algún otro tratamiento. Ese sería como el mensaje clave. Agradecerles, ¿no? Al Muchas, compartir esta noche y a toda la audiencia que nos muchas haya. gracias. Gracias, Arturo. Gracias, doctor García. Gracias a GCK. Gracias a todos. Gracias a GCK, a la Sociedad de Neumología por permitirnos tener este día en nuestra sesión. Y no se les olvide que mañana tenemos el cuarto día. Ok, Excelente noche. gracias. De Luego, la Cuídense. Gaby. Semana Chao, Un Nacional. Arturo. abrazo. Chao, amigo. Chao, chao. Cuídense.